21. Éxodo 12, 21 al 23. Vamos a intitular este mensaje: esa sangre preciosa. Esa sangre preciosa. Dice la palabra de Dios en Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias por este privilegio de estar aquí y predicar tu palabra santa, a la vez pidiéndote, Señor, la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Te damos la honra y la gloria por este privilegio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Vamos a hablar de esta sangre, de esta preciosa sangre. Y hemos leído hoy una historia de la Pascua, y la historia tiene que ver con la liberación de Israel de los egipcios. Y esto es el mensaje en esta tarde, que hay liberación a través de la sangre preciosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel estaban cautivos bajo la mano dura de Faraón. No había libertad para buscar un trabajo, para tener su tierra, para estar con su familia. No había libertad. Eran esclavos. Tenían que labrar esos ladrillos día tras día, edificando edificios en honra del Faraón. Y no podían ser librados de Egipto. No podían ser librados de la esclavitud. Aún vino Moisés con el poder de Dios, y nosotros miramos que hubo 9 plagas que vinieron contra Egipto, y ninguna de estas plagas pudo cambiar el corazón de Faraón para que puedan ser libres. Tuvimos la plaga en cuando se convirtió el agua en sangre. Tuvimos la plaga de las ranas por donde quiera. Tuvimos la plaga de los piojos. Imagínense una plaga de piojos por todos lugares. Tuvieron la plaga de las moscas. Pero eso no fue suficiente para liberar a Israel. Hubo la plaga de la muerte del ganado, pero eso tampoco fue suficiente para librar a Israel. Hubo la plaga de los furúnculos, y esa enfermedad tampoco pudo librar a Israel. Los granizos tampoco, cuando caían y herían, eso no pudo librar a Israel. La plaga de las langostas también, que se comían toda la comida, todo el campo, no podía librar a Israel de Egipto, de la esclavitud. Pero la última plaga sí pudo librar a Israel. ¿Y cuál era la plaga? Era la muerte del primogénito, desde la muerte del hijo de Faraón y la muerte de cada familia que estaba en Egipto. Se le murió el primogénito. Aún los primogénitos de los encarcelados murieron. Y aún los primogénitos de los animales se murieron cuando pasó el ángel de la muerte esa noche para llevarse la vida de aquellas personas.
Pero gracias a Dios que el pueblo de Israel y las familias que estaban dentro de la casa, en donde la sangre del cordero estaba allí sobre los dinteles y sobre los postes, cuando pasaba el ángel, se pasaba sobre la casa, no entraba la muerte a ese hogar, porque la sangre de los corderos salvaron a los primogénitos de esa familia. Esa sangre preciosa de esos animales le salvó los hijos de los israelitas. Y nosotros estamos en un mundo de esclavitud del pecado. Ya sabemos lo que ha hecho el pecado en los matrimonios, como las estadísticas del divorcio han aumentado aún de 50 a 70% de los que se casan se divorcian. Y sabemos que no solo afecta a las personas casadas, pero afecta a toda la familia, los niños también. ¿Y por qué sucede esto? Por el pecado, que la gente está esclavizada al pecado, la desobediencia a Dios. Ya sabemos que del alcoholismo se mueren de 25 a 35 mil personas de esa enfermedad del hígado, cirrosis. ¿Y por qué? Por el pecado. El pecado los tiene esclavizados. Sabemos que se mueren 50,000 personas en accidentes de autos y mitad de ellos son alguien que está embriagado, alguien que está tomado, y llevan la vida de aproximadamente 25,000 personas al año. ¿Por qué? Por la esclavitud al pecado. No pueden librarse, no pueden salir de ese pecado. Desde que Felipe Calderón fue electo presidente de México, se dice que han muerto más de 28,000 personas a causa de las drogas. Han muerto fiscales, han muerto gobernadores, han muerto policías, han muerto la gente en común. 28,000. ¿Por qué tienen que morir? Por el pecado, por la maldad. El pecado los tiene esclavizados y no pueden salir. No pueden tener liberación del pecado. En California hay 173,000 personas presas en las prisiones. Y nos dice la Corte Suprema ha ordenado en el año 2009 a California que tienen que soltar aproximadamente 30,000 personas porque hay demasiados prisioneros en las prisiones y ya no caben y no están teniendo una habitación decente porque están agolpados. Hay muchos. ¿Y por qué tenemos tanta gente en las prisiones? Por el pecado, por la maldad, porque no se ha podido hallar liberación. Oh, gloria al Señor. Israel en Egipto y el hombre hoy han buscado cómo ser libres, pero en esta tarde vamos a hablar de una sangre preciosa. Vamos a hablar de una sangre preciosa que liberó a Israel de ese lugar de la esclavitud. Vamos a hablar de una sangre preciosa que puede librar al cautivo que está en pecado hoy en día. Esa sangre preciosa del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Sí, la palabra del Señor nos habla de la liberación que nosotros podemos tener, así como esa sangre en los postes de esas puertas trajo liberación. La sangre que se derramó en el Calvario trae liberación a la humanidad, liberación